La liturgia de hoy nos hace ponernos en el horizonte del anuncio de la palabra. La antífona de la misa de este miércoles de la cuarta semana de la Pascua dice: anunciaré a las naciones tu nombre, Señor. Estamos hablando de un salmo, ahora no lo recuerdo, creo que el 17 del Antiguo Testamento, y que la trae la liturgia de hoy como título de esta misa. Según en los misales siempre se ponía el nombre de las primeras palabras de la antífona de la misa. Y precisamente ese anuncio es el que vemos que con mucho coraje, con mucha valentía, se hace también en la primitiva iglesia, en la primitiva comunidad apostólica que estamos siguiendo en los Hechos de los Apóstoles. Y esa palabra que tiene que ser difundida, ese anuncio de la palabra que tiene que ser siempre proclamado en el mundo hasta los confines de la tierra, esa palabra es producto precisamente de Jesús, que ha venido a traer la palabra para abrirnos el camino de la salvación. Creer en Jesús es creer en el Padre. Ayer llegábamos, digamos así, a la conclusión de la imagen del buen pastor, la imagen del buen pastor, de Jesús que es la puerta y Jesús que en definitiva es con el Padre. El Padre y yo somos uno, por eso nadie nos puede arrebatar de las manos de Jesús cuando nosotros a través de la libertad llegamos a Él, a través de la libertad y a través de la escucha de la palabra. En este capítulo 12 de San Juan volvemos a tener esta imagen del prólogo, Jesús que es la luz que viene al mundo. Y así como en el prólogo está la posibilidad de que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, está la posibilidad de que uno rechace la luz. Y entonces cuando uno es iluminado por Cristo, confrontándose con la palabra de Dios, cuando uno dice que sí, emprende el camino de la salvación. Y cuando uno dice que no a esa palabra, porque Cristo nos juzga, en definitiva el juicio lo producimos nosotros cuando nos dejamos iluminar esa palabra y con conciencia decimos que no la seguimos, que no queremos que la luz de Jesús penetre en tal o cual rincón de mi vida y que no queremos cambiar. Un poco San Ignacio y muchos maestros de la vida espiritual hablan de esto. San Ignacio tiene una meditación muy famosa con las palabras del Evangelio: Señor, haz que vea, facut videam. Y entonces dice San Ignacio que a veces, y tal vez lo diga con mucha autoridad porque tal vez fue su experiencia personal, y dicen, a veces nosotros no queremos decirle a Dios que veamos, porque la luz de Dios por ahí me muestra algo que en aquí y ahora no estoy dispuesto o no quiero o no me conviene cambiar. Pero bueno, tenemos que ser dóciles precisamente a la palabra. Estamos transcurriendo este tiempo litúrgico, que es un tiempo de gracia, un kairos, y por lo tanto otra vez hacemos el repaso del camino, del seguimiento del pueblo de Dios a través de la historia de la salvación y también de nuestra propia historia en el día de nuestro bautismo, que hemos sido incorporados a Cristo sacerdote, profeta y rey, y también nosotros tenemos que seguir confrontándonos y dejándonos iluminar por la palabra de Dios. Y para terminar, estamos en esta sección todavía de los Hechos, para, digamos, hacer un pequeño cuadrito rápido, los Hechos de los Apóstoles, los primeros 15 capítulos, estamos en el 12, Lucas no fue testigo directo, es decir, fue recopilando información. Por lo que podemos saber por otros textos, hizo un trabajo muy bien. De hecho, a mediados del siglo XIX, por mediados de 1800, un poco dice, no, Lucas hizo un invento, y después se fue comprobando por tanto las cartas de Pablo como por elementos que había también en la tradición judía y demás, que el trabajo que hizo Lucas fue un trabajo serio. Por supuesto que no estaba a la altura de los grandes historiadores romanos, pero porque tampoco su fin era ese, sino su fin era precisamente la inspiración para que nosotros conozcamos la obra de Dios, la revelación que constituye también la Sagrada Escritura. Pero desde el punto de vista de la crítica textual, el trabajo de Lucas es un trabajo serio, y estos primeros 15 capítulos que venimos leyendo, así parte señalada de ellos, corresponden más o menos a los 20 primeros años de la Iglesia.
Ahora, en esto que relata del primer viaje que ya comienza a Chipre, lo podemos situar en el 44-45. Pensemos que si Cristo tenía 33 años, en el año 33, pero sabemos que las cuentas de un calendario a otro está mal hecho, podemos decir que la pasión de Cristo pasó fines en el 34-35. Del 35 estamos a 10 años prácticamente de la ascensión de Jesús y ya tenemos una iglesia vital, la iglesia de Antioquía, una iglesia que tiene rostro, que tiene nombres, empieza a nombrar. En la iglesia de Antioquía había profetas, doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, amigo de infancia del tetrarca Herodes, Saulo, una iglesia ya con ministerios, una iglesia que trabajaba, una iglesia que recibe este anuncio del Espíritu de que resérvame a Saulo y a Bernabé para esta misión. Y ya al final de esta perícopa tenemos el primer viaje misionero, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Siempre en estas ciudades donde ya por la diáspora estaban los judíos, primero el anuncio comenzaba en la sinagoga y después se iba extendiendo a los paganos, hasta que Pablo directamente decide que se va a los paganos. Todo vemos cómo el desarrollo de la fe en bastantes pocos años, precisamente por la docilidad, por la apertura que tenía la comunidad, inclusive en gestionar los fracasos internos, porque aunque el libro está hecho de una manera pum para arriba, podríamos decir, sin embargo no ocultan los problemas internos y cómo gestionan sobre todo las persecuciones externas. En ningún momento están abatidos, en ningún momento huyen, en ningún momento se esconden, sino que todo es ocasión para que esa palabra, esa luz de Jesús se difunda por todos los lugares y por todos los rincones. Esa es nuestra comunidad, esa es la iglesia, nosotros somos la iglesia y la iglesia de este tiempo tiene nuestros rostros, por eso nos tenemos que animar a seguir oyendo esta palabra de Dios, nos tenemos que animar a abrirnos al don del Espíritu y nos tenemos que animar también nosotros a dejarnos iluminar por Jesús para ser valientes y para en todo momento y lugar anunciar y ser testigos de esa palabra de vida que en definitiva es la salvación. Nos encomendamos a la Santísima Virgen y le pedimos por medio de ella al Señor toda la gracia necesaria para nosotros, nuestras comunidades y las personas que se encomiendan a nuestra oración. Que así sea.